No, soy el doctor Rojas, dermatólogo del Hospital Belén. La psoriasis está enmarcada dentro del espectro de enfermedades pápulo-escamosas, ¿no? Donde en su módulo 1 van a ver también líquen plano y también van a ver pitiriasis rosada, ¿no? Entonces, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología desconocida de la piel, cuero cabelludo y uñas, caracterizada por pápulas y placas eritemato escamosa. Eso es lo que vamos a ver en las características clínicas, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, hemos hablado, ¿no?, de su carácter inflamatoria porque participan células en su patogénesis, y la cronosidad quiere decir que esta enfermedad no se cura, sino que se trata, o sea, se controla la patogénesis que desarrolla la manifestación clínica, ¿no? Y con eso el paciente logra que su piel esté dentro de lo normal o cercano a lo normal, ¿no? Sin placas, sin pápulas. Su epidemiología, ¿no? Generalmente es en una etapa adulta, ¿no? Pero también puede haber en niños y puede iniciarse a cualquier edad. La etiopatogenia, la causa es desconocida, ¿no? Hay un factor genético como riesgo, el HLC-WC, pero hay algunos factores desencadenantes, ¿no? Siempre a los alumnos que rotan conmigo, ¿no?, en pacientes de psoriasis, hay que indagar por traumas, por la ingesta de medicamentos, ¿no? También si consume alcohol, tabaco, ¿no? Y también acá hay que ver también la obesidad, ¿no? También que se está considerando como un factor importante, ¿no?, en la patogénesis de la psoriasis. También el uso de corticoides, ¿no?, sean tópicos, cuando se usa en muchas áreas del cuerpo, más del 10% ya es peligroso, ¿no? Y cuando se toman corticoides orales o se ponen vías intramusculares, muy peligroso. Entonces, la patogenia es una hiperproliferación y diferenciación anormal de los queratinocitos, ¿no? Lo que normalmente un queratinocito basal de la piel para que llegue a la capa córnea demora 28 días, en la psoriasis lo hace en 3 días, entonces ese queratinocito se acumula en forma de escama, ¿no? Y por eso se ve blanca la lesión, ¿no? La escama blanca. La célula que produce esta enfermedad, ¿no?, es el linfocito, ¿no?, que libera citocinas y estimula la proliferación de la epidermis. Los factores precipitantes que hemos hablado, ¿no? La teoría inmunitaria con el linfocito que actúa sobre el estrato basal, ¿no? Acá vamos a ver factores desencadenantes, el estafilococo, el estreptococo, fármacos, ¿no? Y el rol del linfocito T con sus citocinas, ¿no? Ahí tenemos el interferón gamma. Esto es importante hacer recordar para que ustedes, para el tratamiento, ¿no? Generalmente los tratamientos de la psoriasis van dirigidos al proceso inflamatorio que produce el linfocito con su citocina. El objetivo es inmunosuprimir para que el cuadro clínico, ¿no?, el cuadro clínico sea. Bueno, vamos a... Hay un factor genético, esto ya lo han visto en psoriasis 1, sino que estoy tratando de hacer una introducción rápida nada más, en el cual si uno de los padres tiene psoriasis, hay un 14% de posibilidad. Si uno de los hermanos tiene psoriasis, 6%, y cuando no hay ninguno de los padres o hermanos, 2%. O sea, a veces no hay un antecedente familiar.
¿no? Los factores ambientales, los traumas, las infecciones y el estrés también, ¿no? Está como un factor desencadenante de la psoriasis. El rol del linfocito, ¿no? Las citocinas, el interferón gamma, ¿no? Acá como un target de los biológicos. Y acá vamos a lo que es el diagnóstico, ¿no? Ustedes han llevado psoriasis 1, ¿no? La primera, pero también se necesita de repente ampliarle el espectro clínico de las manifestaciones clínicas de la psoriasis. La psoriasis vulgar o en placas, ¿no? Se refiere a lesiones que están simétricamente distribuidas en cuero cabelludo, en codo, rodilla, región umbrosacra, ¿no? Y a veces el diagnóstico es evidentemente clínico, ¿no? En estos casos no se necesita realizar una biopsia para estudio histopatológico. Cuando el cuadro clínico es prácticamente obvio, ¿no? No se necesita biopsia. El signo de Auspitz, ¿no? Prácticamente es un signo, es un curetaje metódico, ¿no? Mediante una cureta de Brock, metódicamente se va sacando escama por escama hasta llegar a la superficie de la lesión para desencadenar el rocío sangrante, ¿no? Es un signo clínico antiguo, ¿no? De la época antigua, pero actualmente, pues, no se hace esto prácticamente por el paciente, ¿no? Que a veces al ver sangrar la lesión, pues se puede asustar y pensar que estamos haciendo más daño que bien. La psoriasis del cuero cabelludo, ¿no? A veces se puede confundir con dermatitis seborreica, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, para hacer el diagnóstico, a veces se solicita biopsia cuando no mejora el cuadro clínico, ¿no? Pero más o menos el diagnóstico lo hacemos porque en la psoriasis, la escama de la psoriasis es una escama gruesa como yeso, nacarada, a diferencia de la dermatitis seborreica, que es una escama fina, untuosa, ¿no? Que puede confundirse, ¿no? La psoriasis también puede dar un aspecto seborreico, por eso también se le llama seboriasis o seborrea psoriasiforme, ¿no? A veces cuando se da tratamiento, pues estos pacientes mejoran parcialmente, ¿no? Pero cuando se hace la biopsia tiene el patrón que vamos a ver de psoriasis, ¿no? Entonces, el patrón de la dermatitis seborreica es un patrón de espongiosis, o sea, un edema en la epidermis entre queratinocitos, ¿no? Entonces, para nosotros llegar al diagnóstico de psoriasis de cara, tenemos que realizar una biopsia para la histopatología. Raramente se describe la psoriasis en lengua, ¿no? Como una lengua geográfica, es muy raro esto, pero también se está descrito como una forma clínica de psoriasis, o también una pápula o pápulas en la parte genital masculina, ¿no? En el cual el diagnóstico vamos a hacerlo con la histopatología, como vamos a ver. O también la psoriasis gutata, ¿no? Se caracteriza por pápulas escamosas, acompañado de un cuadro faríngeo, ¿no? Con un título antistreptolicina alta, ¿no? Y que se resuelve con el tratamiento antibacteriano, ¿no? O la psoriasis en placas, ¿no? La psoriasis en placas, vemos, depende de la extensión. Ahora vamos a ver en psoriasis 2, ¿no? Cómo se diagnostica, pero obviamente acá está componiendo tronco, extremidades, ¿no? Y si aplicamos la técnica de valoración de la superficie, ya está tendiendo a ser generalizado. Hay psoriasis anulares que puede confundirnos con un hongo, con una tiña, ¿no? Y acá el recurso es el análisis de KOH y hacer la histopatología. O la psoriasis invertida, ¿no? Invertida quiere decir que afecta pliegues de las ingles, pliegue de las axilas, la región submamaria, ¿no?
y a veces se puede llegar al diagnóstico solamente cuando no mejora con el tratamiento habitual, ¿no? Para hongos o corticoides, ¿no? Y vuelve a recidir mediante la biopsia, ¿no? Entonces, hay que hacer estudios de KUH, ¿no? A veces cultivo y biopsia para definir el diagnóstico. Acá tenemos una forma de psoriasis invertida en la ingle, ¿no? Y seguro este paciente ha estado siendo sometido a antimicóticos por largo tiempo, ¿no? Pero sin resultados efectivos. Entonces va al dermatólogo, el dermatólogo retira los antimicóticos orales y tópicos por un tiempo, ¿no? Generalmente se retira 15 días los tópicos y un mes el oral y se procede a realizar la biopsia. Esto también puede suceder en la parte genital, ¿no? Un eritema crónico en pliegues y tratado en forma inadecuada con antimicóticos, ¿no? O con corticoides con respuesta parcial, sin saber que se trataba de una psoriasis. Por eso en dermatología los estudios de laboratorio se vuelven imprescindibles para definir el diagnóstico, ¿no? Entonces hacemos KUH negativo y le recibimos la histopatología. También la parte masculina, ¿no? Puede ser que este tratamiento, pues, este paciente haya recibido un tratamiento antimicótico sin mejoría, ¿no? Y el dermatólogo procede a hacer sus exámenes de rutina, ¿no? Su hidroxil potasio negativo y su biopsia. Igual en la región anogenital, ¿no? En el cual hay un eritema escamoso persistente que no mejoró con antimicóticos, ¿no? Y entonces el dermatólogo demuestra al paciente mediante análisis que su KUH es negativo para hongos y le realiza su histopatología. También hay psoriasis de uñas, ¿no? Una característica de la psoriasis de uña que afecta a todas las uñas, ¿no? Eso es un criterio que puede alertar al diagnóstico que es una psoriasis. Se facilita el diagnóstico mediante lesiones que también puede haber de placas, eritemato escamosos en codo, rodilla, cuero cabelludo, malas uñas, ¿no? Y de todas maneras hacemos un KUH para demostrar que es negativo. Otro tipo para el diagnóstico en uñas es el PITS o los hoyuelos, ¿no? Entonces, estos hoyuelos, estas fositas, acompañados de las placas psoriáticas en codo, rodillas, ¿no? Nos va a llevar a facilitar el diagnóstico. Pero no olvidar que los PITS también puede haber en otras enfermedades, ¿no? Como alopecia areata. Entonces, no es patognomónico de la psoriasis. Lo que muchos consideran es la psoriasis unguial, ¿no? Una mancha amarilla o mancha en aceite, ¿no? Lo consideran específica, ¿no? De psoriasis. Acá vemos la psoriasis unguial con PITS, con escama periunguial, ¿no? La uña, colitis, ¿no? Y un eritema en lo que es unguial. Entonces, también tenemos que diferenciar para el diagnóstico la psoriasis palmar, ¿no? La psoriasis palmar y plantar, ¿no? Es un diagnóstico difícil, hay que diferenciarla de la dermatitis de contacto irritativa, hay que diferenciarlo de la tiña magnum, ¿no? Para eso podemos usar uso de los análisis del KUH y la histopatología, ¿no? Entonces, la psoriasis palmar, no olvidar que hay que hacer diagnósticos diferenciales. La psoriasis plantar también es una queratodermia, ¿no? Donde hay una placa eritematosa escamosa, en el cual pues también como la misma historia que les cuento, son pacientes que reciben antimicóticos orales, tópicos por algunos meses y no encuentran mejoría, ¿no? Van al dermatólogo, pues el dermatólogo hace uso de los recursos, de los análisis, ¿no? Y realiza su biopsia, ¿no? Y comprueba el patrón de la psoriasis, el patrón histológico, que lo vamos a ver a continuación. También hay una forma de psoriasis pustulosa, ¿no? Pústulas en palmas, planta de pies, ¿no?
que a veces estos pacientes podrían recibir antibióticos pensando que es una bacteria, pero los exámenes auxiliares, la tinción Gram, negativo para bacterias y la histopatología del tejido nos va a llevar a una psoriasis pustulosa, que lo vamos a ver posteriormente. La acrodermatitis cortina de Halley-Pugh, ¿no? Es una enfermedad pustulosa también, localizada, que afecta la piel periungual y produce una distrofia unguial, o sea, un daño de la uña, ¿no? Igual manera, hacemos el KUH, ¿no? Negativo, hacemos la biopsia y llegamos al diagnóstico. O la psoriasis pustulosa generalizada tipo Son-Busch, ¿no? En el cual vemos un eritema en la piel sobre el cual aparecen pústulas, pero pústulas sin bacteria, ¿no? O pústulas asépticas, ¿no? Hacemos la tinción Gram y realizamos la biopsia para ver el patrón de psoriasis de esta enfermedad. Acá vemos, ¿no? Como la psoriasis pustulosa, ¿no? Vamos a ver lo importante que es hacer el diagnóstico. A veces uno ve pústulas y cree que es lo que estamos viendo es bacteria, ¿no? Se ve en muchos casos que le dan antibióticos, ¿no? Y en forma inadecuada, porque estos pacientes deberían recibir un retinoide, un acitretin, ¿no? No antibiótico para su tratamiento, ¿no? Entonces, esta es una variante aguda, ¿no? Que hay fiebre, leucocitosis, artritis, ¿no? Es una erupción súbita generalizada de pústulas estériles, ¿no? Entonces, las pústulas no es sinónimo de infección, ¿no? La pústula puede tener varias causas. Desencadenantes, infecciones, tratamiento tópico irritante, supresión corticoides orales tópicos muy potentes, ¿no? Esto puede llevar a un shock o una insuficiencia. Es un cuadro agudo. Entonces, la psoriasis pustulosa, ¿no? Vamos a ver la hiperplasia la hiperplasia psoriasiforme, la epidermis y pústulas espongiformes en la capa superior. Estas células negritas, redondas, ¿no? Que forman cúmulos son las pústulas espongiformes. La psoriasis eritrodérmica, ¿no? Es una psoriasis, pues, que cubre toda la superficie corporal, ¿no? Más o menos afecta al 1 a 2.5% de los pacientes, ¿no? Puede ser precedida por una psoriasis en placas, ¿no? Y generalmente es un paciente que tiene escalofríos, edema de miembros inferiores, ¿no? Alteración hepática de la función hepática y renal. Entonces miren cómo una psoriasis puede convertirse en un problema serio de salud, ¿no? Que puede estar hasta hospitalizado en UCI, ¿no? Muy bien. Riesgo elevado de infecciones y sepsis. Por eso le digo, son pacientes de peligro. A veces pacientes con psoriasis tienen artritis, ¿no? Estas artritis a veces se parecen a la artritis reumatoidea, pero se diferencia por ser una artritis seronegativa, ¿no? Estas psoriasis pues, pueden producir anquilosis, pues, el paciente puede llegar en silla de ruedas, puede producir mutilaciones en los dedos, ¿no? Esta artritis psoriática, aparte de las placas psoriáticas, tienen problemas articulares, ¿no? Tenemos el dedo en salchicha, ¿no? Y también hay otros tipos de psoriasis, de artritis psoriática, ¿no? Como la espondilitis, sacroilitis, ¿no? Que pueden producir también a una artritis mutilante. Este es el patrón histológico, ¿no? De la psoriasis. Este es el de la psoriasis típica. Vemos una hiperkeratosis, vemos acúmulos de neutrófilos en la capa córnea, los microabscesos de Munro, y separado vemos los núcleos en la capa córnea, eso se llama parakeratosis. Las crestas epidérmicas en forma de cuadrados, anchas, ¿no? Y el alargamiento de la
epidermis, ¿no? O si eso se llama acantosis, ¿no? Entonces tenemos signos que nos ayudan al diagnóstico. Y la vasodilatación de los capilares en la dermis, lo que le da ese aspecto rojo de la placa. Se ha visto que hay mucha comorbilidad con estos pacientes, ¿no? La artropatía, ¿no? El síndrome metabólico, ¿no? Muchos pacientes con psoriasis tienen diabetes, ¿no? Y tienen insuficiencia cardíaca, hipertensión, depresión, ¿no? También se le ha asociado a enfermedades como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. En realidad estos pacientes tienen muchas cosas que investigar cuando llegan a la consulta. Vamos a ver el tratamiento. Esto es un panorama general, de ahí vamos a entrar a detalles. Hemos visto que las placas generalmente son secas, entonces vamos a usar emolientes. Las placas son gruesas, entonces hay que usar queratolíticos para remover esa escama. Y los corticoides, que son tópicos cuando el área es pequeña. El tacrolimus es un supresor tópico para zonas específicas nada más, facial o psoriasis inversa. Tazaroteno se podría decir para zonas pequeñas, más lo usamos para palmas y plantas de pies, y análogo de vitamina D. Este también es otro panorama, como vamos a ver más adelante, ¿no? Lo ideal es empezar con fototerapia, metotrexato citretin y luego ciclosporina. Y el último medicamento que se podría usar ya cuando la psoriasis ha pasado por toda una serie de tratamientos son los biológicos, ¿no? Que son de alto costo. Vamos a hacer el otro que es psoriasis 2, ¿no? Y rápidamente, esto ya lo hemos visto. Sino para entrar a lo que es, esta es la biopsia de la psoriasis unguial, ¿no? Epitelio del lecho unguial con isocitosis de neutrófilo que forman microcepción morro y acantosis regular. ¿Qué quiere decir esto? A veces solo hay psoriasis en uña de manos, ¿no? Y paciente solo llega por eso, ¿no? Entonces se le hace su caguache, su cultivo y sale negativo, ¿no? Entonces, en raras ocasiones, pues cuando el compromiso son 20 uñas y no hay mejoría, se tiene que poner anestesia y hacer una biopsia del lecho unguial, que es un poquito traumático, pero a veces es necesario cuando no está claro el diagnóstico. Cuando uno quiere ver la extensión y gravedad de la psoriasis, tenemos el índice de severidad, ¿no? El PASI, ¿no? Que es un poco laborioso, ¿no? De leve 0 a 20, moderado 25 a 50 y severo 50 a 72. Más se usa para estudios clínicos que en el tratamiento cotidiano, ¿no? Por ejemplo, el eritema, induración de escamación de una placa, ¿no? La extensión de la afectación psoriática, menos del 10%, ¿no? Del 10 a menos del 30, del 30 al 50 y del 50 al 70 y así, ¿no? Y 90 al 100% ya cuando entramos a eritrodermia. Entonces hay que ver el grado de afectación, multiplicar, ¿no? Es muy complejo. Esto no es para una consulta externa. Pero el otro, el BCA, es más sencillo, ¿no? Se asemeja a la regla de los 9, ¿no? Y donde las áreas psoriáticas se pueden rápidamente detectar, ¿no? Y llegar a ver el compromiso de la superficie corporal, ¿no? Si es menos del 5% leve, moderada del 5 a 10% y grave mayor del 10%. Esto también es aceptado, ¿no? Para valorar la afectación de la superficie corporal. El índice dermatológico de la calidad de vida, ¿no? También muchos se están hablando de cómo afecta, pues, la calidad de vida de la psoriasis al paciente, ¿no? Algunos
también hablan de que es importante valorar la parte ansiosa, depresiva que le trae la enfermedad al paciente, porque se ha visto pues que esto también podría ayudar al paciente cuando mejora su ansiedad y su depresión, ¿no? Como parte del tratamiento. Entonces, el diagnóstico diferencial, ¿no? Hemos visto la psoriasis o la seboriasis con la dermatitis seborreica. Como vemos, la escama es más fina, la placa es eritematosa escamosa, pero no es gruesa, ¿no? Acá usamos, por ejemplo, un corticoide, ¿no? Tanto la dermatitis seborreica como la psoriasis, pues podemos usar corticoides en champú, en loción, podemos usar en spray, ¿no? En espuma, ¿no? A base de clobetasol. Con la parasoriasis en grandes placas, ¿no? A pesar de son placas, son asimétricas y no tienen una escama gruesa, ¿no? Hemos revisado con mi grupo, pues, la parasoriasis en grandes placas es un paciente que tiene un eritema, una fina descamación, ¿no? A veces tienen atrofia, telangiectasia, hipohiperpigmentación, y eso se conoce poiquilodermia. La pityriasis rubra pilaris también está considerado dentro del diagnóstico diferencial, en el cual se caracteriza por la placa por los tapones foliculares. El líquen plano unguial puede confundirse con psoriasis, con micomicosis. Entonces, acá vamos a ver que el KUH, el hidróxido de potasio y la biopsia son pilares importantes para el diagnóstico diferencial, ¿no? De muchas enfermedades de la piel, de las uñas. El hongo, ¿no? La micosis unguial, el KUH y el cultivo es indispensable cuando hay enfermedades que no responden a antimicóticos orales y tópicos. La candidiasis puede confundirse con una psoriasis inversa, ¿no? Pero acá vemos las pápulas satélites, ¿no? El eritema, y eso nos diferencia de la psoriasis, ¿no? Su diagnóstico relativamente es fácil cuando el paciente es obeso, es diabético, ¿no? Este diagnóstico casi no necesita análisis, ¿no? Lo que necesita es un tratamiento antimicótico. La micosis superficial también tiene eritema de escamación, ¿no? Entonces, a diferencia de la psoriasis, pues que hemos visto, las placas son gruesas, ¿no? Tanto en palmas, en plantas, entonces clínicamente hay una diferencia también importante, pero si uno quiere estar seguro, se pide su hidróxido de potasio y su cultivo para hongos, ¿no? La pustulosis exantemática generalizada aguda se debe hacer el diagnóstico con la pustulosis generalizada, ¿no? De Zumbush, de la psoriasis pustulosa, ¿no? Este es un caso del Hospital Belén que justamente fue por un ceftriaxona, un beta-lactámico, ¿no? El paciente tomó y se hinchó su cara, se llenó de eritema y aparecieron pústulas sobre esa base eritematosa, ¿no? Entonces es importante, muy importante, hacer el diagnóstico diferencial, los medicamentos que consume el paciente para llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, este paciente tuvo leucocitosis, ¿no? Y su biopsia fue de pústula espongiosiforme, ¿no? Pero su cuadro clínico estaba relacionado a un medicamento. Ahora vamos a entrar al tratamiento, ¿no? Entonces, cuando el área es menor del 5%, áreas pequeñas, ¿no? Siempre en la psoriasis hay que pensar en lo tópico. El emoliente es el hidratante, ¿no? Entonces tenemos la vaselina, tenemos la manteca de karité, tenemos urea, también menos del 5%.
¿no? Es muy importante en el tratamiento de psoriasis la hidratación. Los queratolíticos los usamos cuando la escama es muy gruesa, ¿no? Generalmente remueve la escama el ácido salicílico al 5 al 10% y la urea al 10%. Si son zonas localizadas y no queremos usar corticoides por el peligro por ejemplo, alrededor del ojo, de glaucoma o estrías en las ingles, en la región submamaria, ¿no? En las axilas usamos el tacrolimus, ¿no? Eso es una alternativa, un recurso importante, ¿no? Para tratar la psoriasis inversa. El tazaroteno, asociado a un corticoide tópico, ¿no? Lo podemos usar cuando tenemos, por ejemplo, una psoriasis en palmas y plantas, ¿no? Es lo que más usa el dermatólogo. Análogo de la vitamina D, calcipotriol y talcalcitol ya no hay en el Perú, ¿no? Pero se usa también, pero en pequeñas áreas, aparte que son muy costosas. Y también la fototerapia UVB localizada, como vamos a ver. Entonces, se recuerda que esto está cuando el compromiso es menos del 5% del área corporal. Entonces, un hidratante o emoliente, ¿no? Viene a ser que retiene el agua, ¿no? Y la mantiene hidratada, ¿no? Los hidratantes contienen vaselina, lanolina, aceite de almendra, ácido linoleico, ¿no? Algunos pacientes pueden sensibilizarse con un componente de un producto, por ejemplo, la lanolina, ¿no? Eso también es un problema cuando uno usa un hidratante. Siempre aplicar el hidratante en piel sana y seca, ¿no? O cuando esté controlada una dermatitis en la misma psoriasis, y mejor después del año. Nunca usar un hidratante cuando la lesión esté exudativa o eczematosa, ¿no? Ya que puede empeorar. Eso es importante. Los corticoides, según su potencia, generalmente deben conocer, pues, que en la psoriasis hay situaciones de cuero cabelludo, hay situaciones alrededor de los ojos, hay situaciones alrededor de los pliegues, ¿no? Entonces, ¿cómo usar un corticoide? Generalmente el cuero cabelludo, ¿no? Vamos a usar el clobetasol, ¿no? Que es lo más usado en forma de spray, en forma de loción, en forma de espuma. El clobetasol lo vamos a usar en placas en el cuerpo, ¿no? En forma de crema o ungüento, ¿no? Y también para la parte de las ingles, ¿no? De las axilas, la región submamaria, tenemos la hidrocortisona, ¿no? Entonces no olvidar que el uso de los corticoides se usa de acuerdo a la ubicación de la placa o de la lesión psoriática, ¿no? No vamos a usar, por ejemplo, un clobetasol en las ingles, porque no va a generar unas estrías antiestéticas y difícil tratar, ¿no? Entonces, nunca usar corticoides orales para tratar, ¿no? Para tratar una psoriasis. Eso es muy importante, porque cuando uno da corticoides orales, cuando deja de tratar, ¿no? Hay un rebrote y se produce la psoriasis, la eritrodermia o la psoriasis pustulosa, ¿no? Entonces, el dermatólogo nunca por nunca va a indicar una ampolla de corticoide, ¿no? O tratamiento con corticoides orales, prednisona o dexametasona bioral, porque es sumamente peligroso. Igualmente, el uso de corticoides en más del 5% de la superficie corporal, si ustedes ya han leído, pues se absorbe como es un corticoide fluorado y va a producir el síndrome de Cushing, ¿no? Que hemos visto muchos nosotros en pacientes hospitalizados, ¿no? Psoriáticos que abusaron del corticoide, ¿no? Clobetasol potente, ¿no? Y se echaban en todo el cuerpo. Entonces, este es importante.
Lo que más usamos nosotros en dermatología, para una psoriasis generalizada, ¿no? Grave, vulgar, eritrodérmica, pustulosa y artritis psoriática, es el metotrexate, ¿no? El metotrexato es lo que más usa el dermatólogo. Es un medicamento cómodo al alcance del paciente, ¿no? Y generalmente su dosis es semanal, sábados y domingos, ¿no? 10 a 15 miligramos por semana, no sobrepasar los 30 miligramos por semana. Cuando uno va a dar metotrexate, ¿no? Tiene que ver las contraindicaciones porque es un inmunosupresor, es teratogénico, ¿no? Hay que ver la función hepática y renal. Si tiene inmunodeficiencia, se solicita VIH, ¿no? O una infección activa, por ejemplo, tuberculosis, hepatitis B, C, ¿no? Generalmente las respuestas, ¿no? Se deben evaluar a las 4 o 6 semanas. Vamos a ver, ¿no? Que tiene sus riesgos, como todo medicamento, la hepatotoxicidad, los efectos tóxicos pulmonares, ¿no? La fibrosis, la pancitopenia, mayor posibilidad de neoplasia maligna, estomatitis ulcerosa, náusea, diarrea y teratogenia. Yo diría que la náusea es algo que a veces también hay que advertir al paciente, que cuando tome metotrexate, pues, que si está con estos síntomas, tome diminuhidrato, pero no deje el metotrexate, porque el metotrexate es el medicamento, se puede decir, más efectivo, el más al alcance, ¿no? Y no hay que perderle este tratamiento. A ver, la ciclosporina es una segunda opción, ¿no? Pero para psoriasis pustulosa y eritrodérmica. Su dosis 4 a 5 miligramos, 2 tomas en ciclo corto. ¿Cuál es lo que le hace un poquito difícil su manejo? El tipo de paciente que vamos a usar. Si es un psoriático hipertenso, un paciente con un problema renal, definitivamente no lo podemos usar, ¿no? Entonces, la ciclosporina no es para cualquier paciente, o sea, para tratar la psoriasis generalizada hay que individualizar al paciente. Si el paciente es hipertenso, tiene insuficiencia renal, este paciente no lo puede recibir, ¿no? Es una contraindicación absoluta. También la hepatotoxicidad, los lípidos, la hiperglicemia, la hiperuricemia, ¿no? La hiperpotasemia, hipomagnesemia, susceptibilidad a infecciones o neoplasia. O sea, tiene sus riesgos. No hay que asociar a fototerapia y es categoría C de la gestación. Entonces, cuando vamos a usar ciclosporina, antes de usarlo hay que individualizar al paciente si realmente lo puede seguir, porque hay el metotrexate. Y el acitretin, que generalmente su indicación para mi experiencia es para la psoriasis pustulosa generalizada, palmoplantar, y en segundo plano lo dejaría para la eritrodérmica, ¿no? La psoriasis pustulosa va bien, la dosis 25 a 50 miligramos por día, ¿no? Y su mejoría en 10 días con las comidas. Es teratogénico, ¿no? Entonces, si vamos a dar a una mujer, ¿no? En edad fértil, hay que advertirle, ¿no? La prueba del embarazo y los cuidados necesarios. Lactancia, insuficiencia renal, ¿no? Tenemos también daño hepático grave, ahí no se puede dar, no se puede asociar con la tetraciclina ni metotrexate. La teratogénesis, ¿no? O sea, a una mujer dar en edad fértil la acitretin tiene que tener mucho cuidado, si no le advierte los riesgos. La hepatotoxicidad es otro riesgo, ¿no? La hiperostosis, la hiperlipidemia, la pancreatitis, la depresión, efectos oftalmológicos, la sequedad del ojo, el pseudotumor cerebral. Entonces hay que pedir análisis, ¿no? Antes de indicar, ¿no?
el hemograma, el perfil hepático, lipídico, renal. Entonces miren cómo cualquier medicamento que va a indicarse, ¿no? Hay que estudiar al paciente, no se da de frente. La respuesta se debe evaluarse a los 3 meses y no produce inmunosupresión. La fototerapia quizás para ustedes sea nuevo, ¿no? Existe en Trujillo, ¿no? Hay un centro de fototerapia, en el cual esta banda angosta o estrecha, ¿no? De 311 a 300 nanómetros, ¿no? Su función inhibe la proliferación de los queratinocitos, fibroblastos y linfocitos con disminución de la presentación de antígeno y la presentación de moléculas de inyección y la angiogénesis. O sea, inhibe, ¿no? La patogénesis de la psoriasis, ¿no? También disminuye la producción del óxido nítrico e interleucina 2 que participa en la patogénesis de prurito urémico, produce apoptosis los mastocitos, la disminuyendo la sustancia prehistamina, responsable de prurito urémico. Esto lo pongo a acotación que la fototerapia UVB tiene varios usos, ¿no? No solamente en la psoriasis, puede ser en líquen plano, en vitíligo, entre otros, ¿no? Entonces, ahí vemos en forma tópica localizada y también el paciente entra a cabina con sus placas psoriáticas generalizadas, ¿no? Están menos de 1 minuto y se hacen sesiones 2 a 3 veces por semana. Entonces, hay fototerapia UVA con soralenos, hay fototerapia UV angosta, la que hemos visto, ¿no? Y también se puede combinar la fototerapia, ¿no? Con otros medicamentos, con metotrexate, con acitretin, etc. Y las terapias biológicas, ¿no? Tenemos, que es se puede decir los biológicos, las proteínas estas biológicas, son el último recurso del dermatólogo y también depende de la economía del paciente, ¿no? Por su costo, ¿no? Es cuando han fallado, pues, el metotrexate, la ciclosporina, la acitretin, la fototerapia, ¿no? Es el último. Y para dar este tratamiento, pues, el paciente tiene que pasar por una evaluación cuidadosa, meticulosa, ¿no? Evitar que no tengan ningún foco infeccioso, ¿no? Le piden radiografía de tórax, le piden su PPD, le piden su RPR, pasífilis, su serología hepática, hepatitis B y C, le hacen su examen físico, neurológico, una serie de análisis para que poder recibir, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Para recibir un biológico. Tenemos 2 grupos, los inhibidores de factor de necrosis tumoral, el Etarnese, infliximab, adalimumab, ¿no? Nodal con insuficiencia cardíaca congestiva, categoría B de la gestación, agente dirigido contra los linfocitos T o contra la célula presentadora de antígeno, y el efalizumab y alafacep. Hablando de psoriasis en gestantes, también la fototerapia se puede dar en gestantes. No administrar inmunosupresores si el paciente padece tuberculosis, VIH, hepatitis o hepatitis C. Este es un buen concepto. El paciente a veces que acude con psoriasis tiene prurito, le pica las placas, ¿no? Las placas le pica la psoriasis. Entonces tenemos 2 antihistaminos, unos que dan sueño, ¿no? Cuando sean médicos, y otros que no dan sueño. Entonces los antihistamínicos de primera generación, la clorfenamina y la hidroxicina, ¿no? Se puede indicar a un paciente psoriático, pero hay que averiguar su actividad, ¿no? Porque da sueño, de repente es un estudiante que tiene psoriasis, mejor damos lo de segunda generación, que tiene efecto no sedante y que su manejo es una vez al día. En cambio, la clorfenamina, la hidroxicina es cada 8 horas, ¿no? Esto ya con su práctica médica lo van a ir mejorando, ¿no? Lo que es la dosificación, pero tenemos la cetiricina, la fexofedatina, la loratadina de loratadina levocetiricina,
¿no? Que se usa para el prurito, ¿no? Aparte que de ser anti-H1, ¿no? Inhibe la liberación del leucotrieno, inhibe secreción de citoquina, eliminación de la quimiotaxis para eosinófilos, de la expresión ICAM1, inhibición de la liberación de prostaglandina. Por eso tiene un costo mayor que los de primera generación, ¿no? Pero su plus es que no dan sueño. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta de algún alumno. La delegada o el delegado del grupo. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, doctor. Todo está claro. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, ¿no? Damos por culminado la clase. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Luego. Doctor.